Dicen que las brujas desaparecieron hace siglos, pero la verdad es que nunca se fueron. Siguen entre nosotros, escondidas en lo cotidiano, disfrazadas de sombras, y a veces te encuentran antes de que tú las busques. Hoy te contaré historias reales, testimonios que muchos han callado, pero que ahora tú vas a escuchar. ¿Estás listo para saber qué pasa cuando una bruja te elige? Esta historia que les voy a contar le pasó a Carlos. Es algo que vivió, y aunque ya pasaron varios años, todavía le cuesta hablar de eso. Esto pasó cuando yo tenía 17 años, en un pueblito del estado de Puebla, donde vivían mis abuelos. Ellos tenían una casa al final del pueblo, justo al pie de una loma donde hay un árbol seco, gigante, que lleva ahí más tiempo que cualquier persona viva. La gente del pueblo lo llama el árbol de las brujas. Desde niño escuchaba historias raras de ese árbol. Decían que por las noches se veían luces flotando, como bolas de fuego que subían y bajaban. Algunos aseguraban que ahí se reunían brujas, que hacían pactos, que ahí enterraban cosas, pero, como muchos, yo no creía nada de eso, hasta esa noche. Fue en Semana Santa, había ido con mi familia a pasar unos días con mis abuelos. Esa noche estábamos todos cenando en la cocina, cuando se fue la luz. Eso ya es común, porque las instalaciones están viejas. Sacamos velas y seguimos platicando, pero como a las 11 mi abuela se puso nerviosa. Dijo que ya era de apagarlo todo y no hacer ruido. Nos pidió que nadie saliera, que si escuchábamos cosas fuera no hiciéramos caso. Yo no entendía por qué tanto misterio, pero ella hablaba en serio. Dijo, esta noche bajan, no las molesten. Yo me reía en silencio, pensando que solo era una creencia de ella, pero luego empezó lo raro. Ya en la cama, con todo oscuro, empecé a oír como si alguien caminaba afuera, muy leve, como si anduvieran descalzos. Luego se escuchó un chillido, como el llanto de un bebé. Pensé que era un gato, pero no sonaba como un animal. Después escuché el sonido más raro de mi vida, un zumbido fuerte, como si algo pasara volando muy bajo, como si algo pesara, pero no tocaba el piso. Me levanté y miré por la ventana, y ahí la vi, una bola de fuego flotando justo frente del árbol seco, pero dentro se veía una cara. Era el rostro de una mujer, viejo, arrugado, con unos ojos negros que no parpadeaba. Se me fue el aire y no estaba sola. Otras dos bolas aparecieron dando vueltas lentamente al árbol, como si bailaran. En el silencio de la noche se escuchaban susurros, como si rezaban al revés. Te lo juro, no estoy inventando. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Y lo peor fue cuando una de esas bolas se detuvo, como si supiera que yo la estaba mirando. Me agaché temblando, sin saber qué hacer. Quise gritar, pero la voz no me salía. De pronto se escuchó un golpe seco en el techo y luego otro, como si algo pesado hubiera caído. Mis abuelos empezaron a rezar desde su cuarto. Yo me cubrí con las cobijas como cuando era niño y recé lo poco que sabía. Pasaron horas, o eso sentí, hasta que salió el sol. Cuando por fin me atreví a salir, todo estaba tranquilo, pero el árbol, ese árbol seco, tenía algo nuevo. Clavado en su tronco había una muñeca de trapo con la cara quemada y alfileres en los ojos. Nadie la había puesto ahí, nadie se atrevía a tocarla. Ese mismo día mi abuela me dijo, ¿ya viste lo que pasa cuando uno no cree? Ahora saben que está aquí y te vieron. Desde entonces no volví a dormir igual. No importa dónde esté, a veces, por las madrugadas, siento ese zumbido otra vez, como si algo volara fuera de mi ventana. Si alguna vez escuchan un llanto en la noche, o ven una luz rara flotando, no salgan, no miren, porque las brujas, cuando saben que las viste, ya no te olvidan. Hay pueblos que no aparecen en los mapas, donde el tiempo se mueve diferente y las sombras guardan secretos que la ciudad ha olvidado. Esta historia viene de uno de esos lugares, donde una familia vivió algo que nadie se atreve a contar en voz alta. Hoy tú la vas a escuchar. La historia le sucedió a la familia Herrera en el año 1998, en un rancho olvidado entre montañas del norte de México. Habían heredado una vieja casa en lo alto de una ladera, rodeada por árboles secos y caminos de tierra que nadie usaba. Era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Desde que llegaron comenzaron a escuchar un canto por las noches. Al principio pensaron que era el viento o alguna radio de un vecino lejano, pero no. El canto era claro, femenino y siempre a la misma hora, a las 3:17 de la madrugada.
Lo más extraño era el canto que no venía de una dirección fija. A veces parecía estar en el patio, otras veces en el tejado y en una ocasión dentro de la casa. La hija menor, Mariana, fue la primera en cambiar. Tenía 7 años y comenzó a despertarse cada noche a la misma hora, mirando hacia la ventana y murmurando cosas que no se entendía. La madre decía que solo soñaba. El padre no quería hablar del tema, pero la abuela, una mujer callada y dura, sí sabía lo que estaba pasando. Una noche se levantó a rezar, encendió una vela negra y se sentó frente a la puerta. Dijo que si el canto regresaba, ella misma enfrentaría lo que fuera. Y volvió. El canto sonó más fuerte que nunca, dulce, hipnótico, y de pronto 3 sombras aparecieron en el corral. Eran mujeres, o algo parecido. Llevaban el pelo larguísimo, la piel pálida como la ceniza, y los ojos completamente en blanco. Flotaban apenas unos centímetros del suelo. La abuela no se movió, dijo unas palabras en un idioma que nadie entendió, y las sombras retrocedieron, pero antes de desaparecer, una de ellas habló, con una voz que parecía 1000 al mismo tiempo. Esta niña canta con nosotras, y pronto vendrá. Después de eso, Mariana dejó de hablar durante semanas. No comía, no dormía, se la pasaba mirando el cielo en la madrugada, como esperando algo. Los Herrera se fueron del rancho poco después, dejaron la casa cerrada, abandonada entre árboles, nadie volvió a vivir ahí. Pero cada cierto tiempo, algún vaquero o caminante solitario dice lo mismo. A las 3:17 de la madrugada, allá en lo alto de la ladera, se escucha un canto, suave, de mujer. Si te detienes a escucharlo, dicen que lo empiezas a entender. Dicen que hay canciones que no deben cantarse. Dicen que hay voces que no vienen de este mundo, sino de algo mucho más antiguo. Pero lo más inquietante es esto. Y si alguna noche, sin querer, tú también las escuchas, solo recuerda mirar el reloj. Y si son las 3:17 de la madrugada, ya es demasiado tarde. Lo que voy a contarles ocurrió no hace mucho tiempo, en un lugar común, en una ciudad llena de gente que vivía a su ritmo, sin pensar en lo que se esconde en las sombras. Pero no todo lo que parece ordinario lo es. Esta historia comenzó con una chica como cualquier otra, hasta que empezó a preguntar más de la cuenta. Laura siempre había sido una chica curiosa, tenía 25 años, vivía en un departamento pequeño en el centro de la ciudad y trabajaba como diseñadora gráfica. Su vida era simple, su rutina diaria consistía en largos días de trabajo, café a medianoche y por supuesto internet. Una noche de principios de octubre, mientras revisaba su cuenta en una red social popular, algo extraño llamó su atención, un mensaje privado de una cuenta desconocida. El nombre de la cuenta era solo una serie de números y letras, pero el mensaje que contenía era inquietante. Sé lo que has estado buscando. Al principio pensó que era una broma o quizás un error, pero el mensaje continúa. Sé que has estado buscando información sobre las brujas de la vieja escuela. Laura se congeló. ¿Cómo podía saberlo? Ella nunca había hablado de eso con nadie. Solo había leído un par de artículos en línea sobre leyendas urbanas, pero nunca pensó que alguien pudiera enterarse. Decidió ignorar el mensaje, pensando que era solo un tonto intento de llamar la atención. Pero esa misma noche la cuenta volvió a escribirle. No deberías ignorarme, las respuestas que buscas están más cerca de lo que imaginas. Esta vez, Laura sintió una extraña sensación. ¿Quién estaba detrás de esta cuenta? Y sobre todo, ¿qué sabía sobre ella? Decidió investigar un poco más. Sin mucho que perder, aceptó la solicitud de amistad de esa cuenta extraña. Al instante, la cuenta empezó a mandar más mensajes. Tú eres la última persona que puede saberlo. No tenía idea de qué significaba eso, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que comenzó a seguir las pistas que la cuenta le daba, todas relacionadas con una leyenda que había leído en su juventud, las brujas de la vieja ciudad. Decían que hace décadas un grupo de mujeres se habían reunido en el centro de la ciudad para realizar rituales oscuros. Nadie sabía si era verdad, pero había historias sobre desapariciones extrañas, rumores de sacrificios y lugares olvidados que nunca debían ser visitados. La cuenta le pidió que fuera a un antiguo café en el centro, un lugar que había estado cerrado por años. No lo pensó mucho, la curiosidad estaba por encima del miedo. La dirección que le enviaron la llevó a un callejón oscuro, un lugar que ya no tenía señal de vida. El café estaba ahí, pero parecía abandonado, con las ventanas rotas y las puertas cerradas con tablones.
Cuando entró, un aire frío lo envolvió. A pesar de que hacía calor afuera, dentro del lugar se sentía como si hubiera sido deshabitado durante décadas. Decidió explorar, tomando fotos con su teléfono. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y polvo, pero algo la inquietó aún más. En una de las mesas había una carta vieja, escrita a mano. La carta decía: nunca dejes que te encuentren en la oscuridad, no todas las sombras desaparecen. Laura no entendía qué significaba, pero la sensación de que algo no estaba bien empezó a apoderarse de ella. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de la cuenta misteriosa. Vete ahora, la última pista está en tu propio teléfono. Confusa, Laura salió rápidamente del café y revisó el mensaje, que contenía solo una foto. La foto era de ella misma, tomada en el café, desde una esquina oscura del lugar, sin que ella se diera cuenta. El miedo comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo era posible que alguien estuviera observándola? Intentó bloquear la cuenta, pero algo la detuvo. La cuenta ya no existía. No podía acceder a nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, comenzó a escuchar ruidos extraños, como susurros, provenientes de su propio teléfono. Pensó que podía ser su imaginación, pero los susurros se hicieron más claros hasta que distinguió palabras. Nos vemos pronto. La sombra estaba ahí, en el borde de la habitación, justo donde la luz no alcanzaba. Algo se movió. Era una figura de mujer, vestida con ropas negras casi etéreas. Laura intentó gritar, pero no podía. La figura se acercó lentamente y la sensación de frío en su cuerpo aumentó. Estaba paralizada. En ese momento el teléfono volvió a vibrar. En la pantalla apareció un mensaje. Es tu elección, o tú o nosotras. Desde esa noche, Laura nunca volvió a ser la misma. ¿Alguna vez has recibido un mensaje extraño de alguien desconocido? ¿Te has detenido a pensar qué pasaría si al final no fuera solo una coincidencia? Quizás la curiosidad es más peligrosa de lo que creemos. Tal vez la verdadera pregunta es: ¿y si alguna vez te encuentras con algo que no deberías? ¿Serías capaz de dejarlo ir? En los pueblos más alejados de la ciudad, las leyendas no se cuentan para entretener, se cuentan como advertencia. Esta historia que te voy a contar le pasó a Martín. Mi nombre es Martí y crecí en un pueblito llamado San Miguel del Monte, en el norte de México, de esos lugares donde todos se conocen, donde no hay semáforos y los perros corren libre. Cuando tenía 15 años, mi familia se mudó a una casa vieja a las afueras del pueblo, en una casa de adobe, grande pero abandonada. Mi papá la consiguió barata porque nadie la quería. Decían que ahí pasaban cosas raras, pero nosotros no creíamos en eso. Detrás de la casa había un pozo seco, cubierto con una tapa de madera podrida. La gente del pueblo lo llamaba el pozo de la bruja, pero nadie explicaba por qué, solo te decían: no te acerques. Mi mamá, muy creyente, siempre rezaba al pasar cerca. Yo me reía, hasta que una noche todo cambió. Era una madrugada silenciosa. Me despertó un ruido seco, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Pensé que era un animal, hasta que escuché un susurro. Desde mi ventana vi algo moviéndose cerca del pozo, algo o alguien. Me froté los ojos y ahí estaba, una mujer encorvada con el cabello largo, descalza, arrastrando algo como una cuerda. La luz de la luna le iluminó la cara, pero no era una cara normal. Sus ojos eran completamente negros y su boca era demasiado grande. No dije nada, no pude, solo me escondí. A la mañana siguiente todo parecía normal, pero las vacas del rancho del vecino aparecieron muertas, secas, como si se le hubieran succionado la sangre, y a mi hermana, de 8 años, despertó con marcas negras en las piernas, como manos delgadas. Mis papás pensaron que era una sarna o algo así, pero yo ya lo sabía, era ella. Esa noche lo confirmé. Escuché de nuevo el ruido, me armé de valor, tomé una linterna y salí. Me acerqué al pozo, todo estaba en silencio, hasta que algo golpeó desde adentro, sí, desde adentro, golpes secos, y una risa baja, horrible, como si se burlaran de mí. Corrí, cerré la puerta, esa noche no dormí. Mi abuela vino al siguiente día desde otro pueblo. Cuando vio el pozo, se persinó y dijo algo que nunca olvidaré: esa bruja no está muerta, está atrapada, y cada cierto año alguien la despierta. Nos explicó que ese pozo, hace casi 100 años, los antiguos del pueblo encerraron a una mujer que practicaba brujería. La amarraron con cadenas benditas y sellaron el pozo con tierra, sal y fuego. Pero con los años, la gente se olvidó y nosotros, al limpiar el terreno, removimos parte del sellado. La habíamos despertado.
Las noches siguientes fueron peores, sombras caminando por los pasillos, aves muertas aparecían en el patio, mi hermana comenzó a hablar sola, en un idioma que nadie entendía, hasta que una noche simplemente desapareció. Salimos a buscarla durante horas y ahí estaba, sentada al borde del pozo, como en trance. Cuando mi papá la alzó, ella dijo con una voz que no era la suya, ya casi es libre. Mi abuela no lo dudó, fue por una bolsa con ceniza, sal y una cruz de ocote. Rezó, gritó palabras raras y echó todo en el pozo mientras lo sellaba con piedras. Los ruidos pararon, los susurros también, pero el miedo no. Puede que pienses que todo esto solo son cuentos viejos, pero si algo tienen en común estas historias es que no se cuentan por gusto, se cuentan para advertir. Las brujas no siempre vuelan en escobas, a veces mandan mensajes, a veces te susurran en sueños y a veces ya están detrás de ti. Así que la próxima vez que escuches un canto suave en la madrugada, no mires por la ventana, porque puede que ya estés marcado y ellas nunca olvidan. Si te gustó el video dale like y comparte, y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Pero cuidado, algunas historias no quieren ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes dormir esta noche. Chao.